Para poder definir si una tabla de verdad eh, tiene una validez, digamos, hay tres características en las tablas. Si todo el resultado nos da verdadero, la tabla la conocemos como una tautología. Si nos da entre verdadero y falso, se supone que el argumento presenta una contingencia. Y si todo es falso, tenemos una contradicción. Entonces, ¿cómo nosotros podemos obtener de la manera más sencilla las proposiciones dentro de un lenguaje natural? ¿Cuáles son los cuatro pasos? Primero, definir las proposiciones simples del argumento, ¿cierto? ¿Cómo hacemos eso? Separando todos los conectores. Luego definimos la expresión del argumento, pues en el lenguaje simbólico generamos la tabla de verdad y generamos una tabla simulada también, ¿no? En el entorno práctico ustedes van a encontrar el lenguaje en el cual podemos simular la tabla, que es un programa ya realizado por la universidad. También lo pueden hacer en el generador True, que es pues un programa ya más generalizado, ¿no? Pero la idea es que lo hagamos con el que tenemos acá en la UNAD, como se les indica en todas las actividades. En la página web del curso podrán encontrar videos de apoyo y podrán encontrar la forma de hacer estas tablas manuales y el video de cómo simularlos, todas las ayudas posibles. ¿Qué es lo importante? Que iniciemos a trabajar, estudiantes. Entonces, este es un ejemplo. Si el reloj está adelantado, entonces Sara terminó el examen nacional antes de las 6 y vio salir del salón a Mónica. Cuando nosotros encontremos un punto seguido, nosotros en el lenguaje lo vamos a tomar como una conjunción, o sea, como un y, ¿sí? Porque continúa mi argumento. Si Mónica dice la verdad, entonces aquí tenemos un condicional, tenemos una proposición y otra proposición unidas con un condicional. Sara no vio salir del salón a Mónica. Aquí tenemos una proposición negada. Tenemos un punto seguido con un conector y. Mónica dice la verdad o estaba en la universidad en el momento del plagio de las respuestas. Tenemos otro punto seguido que significa otro conector y. El reloj está adelantado. Por lo tanto, veamos este. Por lo tanto, Mónica estaba en la universidad en el momento del plagio. Sencillamente se le da color a cada una de las proposiciones, diferenciamos todos los conectores, sí, entonces, y, sí, entonces, no, o, por lo tanto. Las pasamos, las definimos. ¿Cómo definimos las proposiciones? Siempre en positivo. No podemos definir una proposición negada. Siempre la definimos en positivo. El reloj está adelantado. Q. Sara terminó el examen nacional antes de las 6. La proposición R. Sara vio salir del salón a Mónica, no repitiéndolas. En dado caso, si la proposición está negada dentro de nuestro argumento, ya la hemos definido en positivo, entonces ya no la volvemos a definir. Se define una sola vez, por eso es importante, pues, inicialmente el uso de los colores. Y nuestra proposición de Mónica estaba en la universidad en el momento del plagio de las respuestas. Listo. Procedemos al expresar esto en un lenguaje simbólico. ¿Qué nos dice aquí? Sí, entonces, ¿quién es P? P es el reloj está adelantado. Entonces, Sara terminó el examen nacional antes de las 6 y vio salir del salón a Mónica. Cerramos paréntesis y cerramos corchetes.
¿Por qué? Porque hay un punto seguido y lo vamos a enlazar con una conjunción que es y. Ahora seguimos recorriendo nuestro lenguaje natural. Si Mónica dice la verdad, si ese, que es Mónica dice la verdad, entonces Sara no vio salir del salón a Mónica. Entonces negamos esta ya en nuestro lenguaje simbólico, ahí sí la negamos. Entonces Sara no vio salir del salón a Mónica. Viene un punto seguido, lo reemplazamos por nuestra conjunción. ¿Por qué? Porque el argumento continúa. Mónica dice la verdad, que es nuestra proposición. Ese o estaba en la universidad en el momento del plagio de las respuestas. O, este es nuestro otro operador. Cerramos ahí. Punto seguido. Y el reloj estaba adelantado. O sea, IP. Cerramos todo, ¿cierto? Por lo tanto, porque hay un consecuente, Mónica estaba en la universidad en el momento del plagio. Así nos quedaría nuestro argumento. Este es un ejercicio largo en miras de que cuando vayan a trabajar su actividad, que es mucho más sencilla, mucho más corta, puedan tener claro en la forma cómo el lenguaje natural se pasa al lenguaje simbólico. ¿Cómo se genera la tabla? Pues esta es la simulación, sencillamente nosotros introducimos ya nuestra ecuación del lenguaje simbólico. Manualmente, nosotros vemos que vamos haciendo por partes. Declaramos nuestras proposiciones. En este caso son 5 proposiciones. 2 elevado a la 5 nos va a dar 32. 16 verdaderos, 16 falsos. ¿Cómo nos queda la tabla del Q? 8 verdaderos, 8 falsos, 8 verdaderos, 8 falsos. La tabla del R, 4 verdaderos, 4 falsos, 4 verdaderos, 4 falsos, 4 verdaderos y así sucesivamente. En la S, 2 verdaderos, 2 falsos. En la T, verdadero, falso y así sucesivamente. Nosotros la primera parte que hacemos es Q y R, pero aquí nos damos cuenta que necesitamos la proposición R negada. Entonces la podemos dejar aquí en otra fila. La idea es que vayamos haciendo, resolviendo los paréntesis en orden para que al final nosotros podamos operar. Ejemplo, tenemos Q y R. ¿Cómo recordábamos nosotros que funciona Q y R? Solo es verdadero cuando las dos son verdaderas. Entonces solo va a valer verdadero cuando Q y R, vean, estas dos. Lo pueden colocar en colores para que pues visualmente no se confundan, pero los ejercicios de la guía son mucho más sencillos que estos. Ya obtenida esta primera parte de nuestro ejercicio, aplicamos P, entonces Q y R. Entonces venimos a la fila, la columna de nuestra proposición P y le aplicamos el condicional con esta columna. ¿Cómo funciona el condicional? Cuando mi primera proposición es verdadera y mi segunda proposición es falsa, tengo falso. En los demás casos tengo verdadero. Luego hacemos S, entonces no R. Tengo aquí S y aquí no R. Igual, cuando mi primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. En los demás casos es verdadera. Primera verdadera, segunda falsa. En los demás casos es verdadera. Y así sucesivamente. En este caso, todo nuestro argumento nos dio una tautología. Como les decía, ¿cuál es la contradicción? Cuando todo nuestro resultado nos da falso y cuando tenemos varios valores de verdad y algunos falsos, tenemos una
contingencia. Veamos este problema de aplicación. Nos dice, defina las proposiciones simples. Esto es para el ejercicio número 3 de la guía, ¿cierto? Cuando partimos del lenguaje simbólico y tenemos que generar el lenguaje natural. Entonces nos están dando que P entonces no Q, y no R entonces S, y R entonces P. Por lo tanto, todo esto sucede, por lo tanto, no Q o S. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? A diseñar sus propias proposiciones, pero tratando de que su argumento les quede como en una forma coherente, ¿cierto? P, se programan las Olimpiadas Deportivas. Q, los estudiantes estarán activos. R, se programan actividades académicas. S, los estudiantes bajarán su rendimiento académico. ¿Cómo nos va a quedar? Cuando tenemos un entonces, ya sabemos que lo tenemos que diseñar sí y entonces. Mi proposición P, ¿se programan las Olimpiadas Deportivas? Si se programan las Olimpiadas Deportivas, entonces los estudiantes no estarán activos. Se dan cuenta que cuando lo pasamos al lenguaje natural, sí lo negamos, pero cuando declaramos las proposiciones, y valga aclararles que esta declaración debe ser en letras minúsculas, que siempre iniciamos con la letra P y en adelante pues seguimos avanzando, pero pues es lo que generalmente se hace. Y cuando hacemos en el argumento natural, ahí sí negamos, los estudiantes no estarán activos. Punto seguido, porque aquí hay una conjunción. Si no se programan actividades académicas, entonces los estudiantes bajarán su rendimiento académico. Punto seguido. Si se programan actividades académicas, entonces se programan las Olimpiadas Deportivas. Por lo tanto, los estudiantes no estarán activos, que es no Q, o los estudiantes bajarán su rendimiento académico. Igual, se genera la tabla en el simulador que está en el entorno práctico o en el simulador True, pero nosotros lo evaluamos en el simulador que les estamos dando. Lo pueden comprobar en el True. Y la tabla manual. Por favor, estudiantes, es importante definir el resultado de la tabla. Tenemos que definir si es una tautología, una contradicción o una contingencia. Muchas gracias y espero que a partir de ahora pues puedan tener un poco más clara la actividad que deben hacer y cualquier duda o inquietud, por favor, acudir a sus tutores. Mil gracias.